una grúa es una máquina de trabajo que pues es una muy grande ventaja para el humano, ya que esta nos ayuda para cargar o transportar cargas muy pesadas, y pues se utiliza en prácticamente, bueno, principalmente se utiliza en construcciones o así, donde el material a utilizar es material pesado. Bueno, también hay tipos de grúas. Estas se pueden clasificar dependiendo de su movimiento o de sus capacidades de carga. Mi equipo está conformado por Juan Aarón Aguilar Álvarez, yo, Luis Fernando Contreras González, Vanessa Figueroa Garza, Sara López Galán, Miguel Ángel Mora Rangel y Saltiel Otilio Ramírez Rodríguez. Y pues le vamos a presentar sobre el proyecto del Engine Hoist, que prácticamente es una grúa sobre ruedas, y pues que se estará apoyando de un pistón para poder levantarse, para poder cargar. Bueno, y hablando sobre los tipos de grúas, tenemos de acuerdo a su movimiento y de acuerdo a su capacidad de carga. De acuerdo a su movimiento tenemos, por ejemplo, las grúas fijas, las grúas sobre ruedas, las grúas torres, las grúas sobre rieles, las grúas tractores y las grúas puente. Y de acuerdo a su capacidad de carga, pues tenemos aquellas grúas que usan cableado hidráulico y las que no usan cableado hidráulico. Y después tenemos aquí una tabla de marcas de Engine Hoist, que aquí tenemos sus características de capacidad de carga, hasta cuánto se pueden levantar, hasta qué altura, el peso del Engine Hoist y pues el precio. Ahora presentaremos el diseño final y las medidas que se plantearon. La geometría de este se basó en un modelo compacto y estable sugerido desde clase, que además nos diera un poco de facilidad en el armado. Por ello, este fue construido con perfiles de aluminio extruido de 20 milímetros en las uniones principales, lo que también nos ayudaba un poco del lado de la rigidez en la estructura, pero a su vez el balance con el peso del prototipo. Las dimensiones van desde una base de 400 milímetros con una altura de columna de la misma medida, y al final tendríamos el brazo, que tiene una longitud total de 300 milímetros. Estas proporciones nos permitieron mantener una escala adecuada para validar el movimiento del pistón, lo que sentó las bases para que pudiéramos diseñar el soporte que mostraremos a continuación. Para nuestro primer diseño del soporte que sostendría el pistón a la base, hicimos la siguiente pieza, la cual la uniríamos al soporte con 3 tornillos de un solo lado, y tendría otro espacio para colocar el que pondríamos para sujetar el pistón. Lamentablemente, con este diseño las medidas no encajaban correctamente y no era lo mejor para soportar las fuerzas de la grúa, por lo que ese prototipo no nos sirvió. Después de experimentar y analizar nuestro primer diseño, decidimos rediseñar nuestra pieza que conecta el pistón con la estructura. Como equipo decidimos que era mejor que la pieza se sostuviera de ambos lados de la estructura para un mayor soporte y que el pistón embonara nuestra pieza para después sujetarlo con un tornillo. Para asegurarnos de que este diseño funciona, lo imprimimos en 3D para poder analizar qué tan efectivo es y en qué podemos mejorar. Bien, ahora hablemos un poco respecto a las fuerzas relevantes en el análisis de esta grúa. Principalmente encontramos dos, lo que es la fuerza interna del pistón, es decir, la fuerza que necesita para mantener el brazo a cierto ángulo, así como la carga máxima que puede soportar a dicho ángulo. Estas dos fuerzas las encontramos con formulaciones que se realizaron durante clase y básicamente pudimos representarlo en una gráfica donde podemos ver el ángulo que tiene nuestro brazo con respecto a la carga máxima. De esto vemos que tiene una figura descendente, es decir, que con el ángulo está 90 a 0 grados, es decir, completamente horizontal, podemos cargar aproximadamente 12.5 kilogramos y conforme vamos levantando, pues la carga va disminuyendo. Esto pues por la distribución entre las medidas, el centro de masa y pues entre otros factores relevantes. Aquí les mostramos nuestro diseño final en físico y ya con la grúa de carga completamente armada. Vemos el pistón unido al diseño final de la pieza de anclaje. Ok, bueno, una de nuestras principales áreas de oportunidad que observamos como equipo fueron las medidas de las piezas que imprimimos en 3D. Hicimos 2 prototipos y en ambos las dimensiones nos fallaron un poco. No medimos bien los hoyos donde iban los tornillos y por eso las piezas no embonaron con el pistón y con la grúa que hicimos en el laboratorio.
Aún así, los prototipos tenían mucho potencial para funcionar bien, solo que las medidas no fueron las correctas. Este proyecto nos ayudó a darnos cuenta de lo importante que es revisar las medidas del diseño antes de imprimir y ser mucho más precisos en la construcción del siguiente prototipo. Este proyecto nos permitió aplicar los principios de la estática de manera tangible, entendiendo cómo cada fuerza y momento influyen en la estabilidad de una estructura. Más allá de los cálculos, vemos que lo importante es el equilibrio entre análisis, creatividad y experimentación, transformar ecuaciones en soluciones reales que funcionan en el mundo físico. La estática nos dio las herramientas para entender el equilibrio, la ingeniería, la visión para construirlo.